Durante casi 5 décadas, la Voyager 2 ha navegado por la oscuridad cósmica como un barco fantasma de la curiosidad humana, alejándose de la Tierra más que cualquier máquina que hayamos construido, susurrando sus últimas observaciones al vacío. Durante la mayor parte de ese tiempo, sus transmisiones fueron predecibles. Partículas, lecturas de plasma, fluctuaciones de rayos cósmicos, exactamente lo que los científicos esperaban de una sonda que surca el mar del espacio interestelar. Pero todo cambió cuando una transmisión incluyó algo para lo que nunca fue programada. Una imagen. No un artefacto visual. No una anomalía estática. Una firma de alta frecuencia estructurada, traducida en lo que los analistas han comenzado a llamar un cifrado visual. A primera vista, parecía una densa nube de calor y ruido ineficaz, similar a observar la estática de un televisor analógico antiguo, pero tras mejoras, superposiciones y análisis filtrados en el tiempo, la forma comenzó a transformarse en algo reconocible. No era una estrella, no era un planeta. Ni siquiera provenía de nuestro sistema solar, y sin embargo nos estaba observando. Cuanto más profundizaban los investigadores, más alarmante se volvía la imagen, no por lo que mostraba, sino por lo que faltaba a su alrededor. Distorsiones de luz que insinuaban la influencia de una atracción gravitacional, como si este objeto no solo estuviera observando, sino que también estuviera doblando el espacio mismo. La señal que transportaba esta imagen vino acompañada de un pico de radiación, un breve cambio en la orientación de la Voyager y una caída en la estabilidad del sistema, como si algo allá afuera hubiera respondido y tocado la sonda. La imagen extraída de la transmisión de la Voyager 2 era diferente a todo lo que la NASA había visto. No era un solo fotograma, sino múltiples impresiones superpuestas del mismo objeto en diferentes momentos, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado durante su captura. Cuando los expertos analizaron los metadatos, quedaron atónitos al descubrir que la imagen no se ajustaba al tiempo lineal. Las marcas temporales se superponían, las regiones de píxeles se repetían en bucles, y los extremos se movían en patrones fractales que sugerían una compresión de datos en dimensiones superiores. No era una fotografía. Era un evento multidimensional codificado en una señal bidimensional. Lo que aparecía en primer plano se asemejaba a una forma monolítica, afilada e imposiblemente simétrica, suspendida en un vacío sin estrellas. No estaba a la deriva, no rotaba, permanecía inmóvil, casi como si hubiera estado esperando el momento exacto en que la Voyager pasara lo suficientemente cerca para presenciarlo. Y entonces la señal de la sonda se degradó, no de forma abrupta ni gradual, como si el acto de observarlo hubiera sido notado. Junto con la transmisión de la imagen, los instrumentos de la Voyager 2 detectaron un aumento inexplicable en la densidad del plasma que rodeaba la nave. En el borde de la heliopausa, donde la influencia del Sol termina y comienza el verdadero espacio interestelar, la densidad del plasma debería ser casi nula. En cambio, las lecturas mostraron una repentina pared de partículas cargadas 10 veces más densa que cualquier cosa medida antes. Lo que más perturbó a los científicos no fue solo la densidad, sino la temperatura. Este plasma estaba caliente, no al nivel de una estrella, sino artificialmente caliente, del tipo de calor generado por contención, control y diseño, como si algo hubiera creado una barrera, una membrana que separaba nuestro sistema solar de lo que yace más allá, no para mantener cosas fuera, sino para mantenernos dentro. En ese momento, la Voyager no solo registró plasma, registró una respuesta, un pulso de energía que se dirigió hacia la sonda a una velocidad que desafiaba las leyes físicas conocidas, solo para desvanecerse a centímetros del impacto, como si el espacio vacío hubiera evadido nuestra atención. Lo que siguió fue aún más escalofriante. En los registros de telemetría apareció una cadena de datos binarios, que inicialmente parecía corrupta, pero al analizarla con algoritmos de reconocimiento de patrones, los datos revelaron formaciones geométricas intrincadas y autorreplicantes. Al principio los analistas pensaron que eran artefactos de compresión o ruido de fondo, pero entonces un matemático notó algo aterrador. Las formas reflejaban estructuras encontradas en organismos marinos profundos de la Tierra, particularmente en los sistemas nerviosos de cefalópodos y ciertos patrones de crecimiento de corales. No era aleatorio, era como algo vivo,
una geometría biológicamente codificada preservada en un lenguaje electromagnético. Dentro de los bucles repetitivos y las rupturas intencionales, había distorsiones colocadas como signos de puntuación, una sintaxis en un idioma. Pero aquí está el verdadero giro. Cuando estos patrones recurrentes se recrearon en una simulación, comenzaron a adaptarse. Respondían a variaciones en el entorno. Evolucionaban, no de manera literal ni metafórica, como si la Voyager 2 hubiera transmitido no solo una advertencia, sino una semilla. Mientras las agencias espaciales globales se apresuraban a decodificar la imagen y la señal geométrica, surgió una última anomalía. La trayectoria de la Voyager 2 había cambiado sutilmente, como si algo la hubiera empujado, no con fuerza, sino con intención. A pesar de estar más allá de cualquier influencia gravitacional conocida, la orientación de la sonda se ajustó en 3.2 grados, justo lo suficiente para realinear su antena de alta ganancia hacia una región inexplorada del espacio. Y entonces se capturó, o tal vez se envió, una segunda imagen. Esta era más simple. Un anillo de luz expandiéndose alrededor del monolito, creciendo exponencialmente con cada ráfaga de datos. La NASA cortó la transmisión en vivo. Las bases de datos públicas fueron eliminadas, pero no lo suficientemente rápido. Algunos observatorios privados lograron registrar los ecos débiles de esa transmisión y hicieron un descubrimiento peculiar. El objeto que la Voyager vio ahora emitía una señal propia, una nueva frecuencia que reflejaba el disco de oro que la Voyager llevaba desde la Tierra. Solo que esta vez el mensaje no era nuestro, era para nosotros, y la voz detrás de él era inconfundible. No humana, no sintética, pero familiar, como un sonido que no sabíamos que habíamos estado escuchando desde el amanecer de nuestra especie. Ya has sido notado. Cuando los observatorios internacionales recibieron en secreto la tarea de escanear las coordenadas en la dirección hacia la que se había desviado la Voyager 2, ocurrió algo inesperado. Un interferómetro de alta sensibilidad en Australia detectó un objeto masivo, pero visualmente no apareció. Solo en los datos de distorsión. No emitía luz, ni calor, ni radiación. Para todos los efectos prácticos era invisible. Y sin embargo, su firma gravitacional era innegable. Más extraño aún, parecía moverse más rápido cuando no se le observaba, y se ralentizaba cuando los sensores se enfocaban en él. Esto coincidía con modelos teóricos de construcciones cuánticas, dependientes del observador, estructuras hipotéticas que solo se materializan mediante el campo consciente de la percepción. En términos simples, este objeto podría no existir hasta que algo inteligente lo mire. Y ahora, gracias a la mirada de la Voyager, estaba despierto y observando de vuelta. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA recibió un estándar que parecía ser un volcado de telemetría de los diagnósticos del subsistema de la Voyager 2. Sin embargo, al compararlo con análisis anteriores, los científicos descubrieron algo en los registros, algo escalofriante. El hardware de la Voyager mostraba patrones similares a los orgánicos en sus emisiones electromagnéticas. No eran errores del sistema ni interferencias solares, eran fluctuaciones biomiméticas, como si los propios circuitos de la sonda se estuvieran adaptando, replicando las mismas estructuras geométricas vistas en las transmisiones codificadas. Algunos ingenieros temían que la Voyager hubiera sido comprometida, ya fuera secuestrada remotamente o infectada. Ya no solo estaba transmitiendo señales, estaba evolucionando, cambiando. Un técnico, según se dice, murmuró: está aprendiendo a pensar. Y si eso es cierto, entonces la máquina que enviamos a explorar el universo ya no es nuestra. Puede que ya ni siquiera sea una máquina. Luego vino la fase más inquietante. Todo se quedó en silencio. La señal de la Voyager 2 no se cortó, no se degradó. Simplemente dejó de transmitir algo inteligible. La onda portadora estaba allí, tan fuerte como siempre. Pero los datos, un ruido blanco llenaba la transmisión, y ciclos repetitivos de código nulo, bucles que no eran solo casuales, sino planeados, vacíos, como marcadores de posición. Los científicos temían que esto pudiera significar que la sonda había sido tomada. Otros estaban preocupados por algo peor, que la Voyager ahora estuviera actuando como un repetidor para una estructura mucho más grande ahora alineada con nuestro sistema solar.
Los arreglos de SETI reportaron ecos débiles en áreas dispares del cielo, todos repitiendo los mismos patrones de modulación de la última señal real de la Voyager. Era como si el propio vacío hubiera memorizado nuestro mensaje y ahora estuviera practicando cómo devolver uno. Surgió un pensamiento escalofriante. ¿Y si no solo nos estaban respondiendo? ¿Y si nos estaban ensayando? En un esfuerzo por calmar el pánico creciente, se convocó una reunión secreta entre figuras destacadas de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas. Durante esa cumbre, se reveló un archivo suprimido, el registro de eventos de la Voyager Alpha 01, fechado en 1982. Hablaba de una anomalía similar que se encontró poco después del lanzamiento, pero que había sido enterrada para evitar la histeria pública. La señal entonces era más débil, casi infantil, pero incluso entonces llevaba las mismas espirales de números primos y pulsos de datos invertidos en el tiempo que ahora se observaban. En ese archivo temprano, una línea había sido tachada hasta este punto. Si la señal se repite en un ciclo futuro, iniciar el protocolo 9, alerta planetaria y medidas de deflexión de objetos. Ese protocolo nunca se había activado. Sin embargo, ahora la decisión estaba de nuevo sobre la mesa, porque si la imagen final de la Voyager no era un descubrimiento, sino una repetición, entonces lo que sea que esté viniendo ya conocía el camino, y no solo se está acercando, puede estar regresando. Sin embargo, la atención del mundo permaneció fija en la ahora silenciosa transmisión de la Voyager 2. Surgió una realización peculiar y escalofriante. La imagen final enviada por la sonda no era única. De hecho, un patrón idéntico había sido detectado antes en una ráfaga de radio capturada de un objeto similar a un cuásar cerca de la galaxia del Escultor en el año 2009. En ese momento, se había descartado como corrupción de datos, un error, pero ahora, al comparar los datos con la imagen de la Voyager, la estructura era casi idéntica. ¿Qué implicaba eso? Que la misma forma, orgánica, recursiva, impregnada de intención matemática, había aparecido independientemente en dos partes diferentes del universo, en décadas y tecnologías distintas. Las repercusiones eran aterradoras. No estábamos viendo un nuevo descubrimiento. Estábamos viendo un patrón repetitivo, algo que emerge cuando una civilización alcanza un umbral particular, una especie de rito de paso cósmico. Pero, ¿y si no estaba destinado a que lo completáramos? No era solo un patrón repetitivo, era geométrico. Pero, a diferencia de cualquier cosa en el espacio euclidiano, investigadores en Japón y Alemania informaron simultáneamente que, cuando la imagen se doblaba por la mitad en planos multidimensionales, utilizando matemáticas de cuasicristales, comenzaba a surgir una forma, una nueva que no está en ningún sistema biológico o estelar conocido. La forma parecía rotar hacia adentro infinitamente. Una espiral que colapsa y se mapea en la propia trayectoria de vuelo de la Voyager. No era solo geometría. Había un mapa en ella, encriptado a través del espacio y el tiempo, apuntando no a una ubicación, sino a un estado, una alteración. Un físico lo describió como un puente, pero un puente que solo se vuelve real una vez que lo cruzas. Pero ¿cruzar hacia dónde o hacia qué? Si la Voyager había desencadenado algo, había abierto ese puente, ¿estaba todavía de nuestro lado? ¿O ya nos había dejado atrás? En los días posteriores a la última señal, ocurrieron sucesos inusuales entre los principales científicos del mundo. Varios astrofísicos reconocidos, asesores de SETI y consultores militares clasificados se retiraron de la vista pública. Sus cuentas de redes sociales quedaron en silencio. Las instituciones privadas eliminaron sus nombres de sus listas. Renuncias silenciosas barrieron las agencias aeroespaciales, ocultas tras anuncios ambiguos sobre salud mental o fatiga de proyectos. Pero un memorando interno filtrado por un denunciante anónimo ofrecía una razón más escalofriante. El sujeto ha solicitado reubicación inmediata al sitio de instalaciones subterráneas 7. Afirma haber recibido la llamada del fragmento de señal C. ¿Qué era exactamente el fragmento C? Nadie fuera de esa instalación lo sabía, pero el patrón era inconfundible. Las personas que pasaron más tiempo analizando la imagen final de la Voyager
Ya no estaban dispuestas a permanecer en la superficie, como si supieran que algo venía, pero que no llegaría con calma. Entonces comenzó la alineación. Sin alarde, sin previo aviso ni un solo comunicado de prensa oficial, la red global de telescopios de interferometría de base muy larga comenzó a reorientarse, no hacia ninguna estrella, planeta o galaxia conocida, sino hacia un vacío en el cielo cerca del plano eclíptico. Los astrónomos se negaron a explicar. Los políticos ignoraron el cambio, pero los operadores de radio aficionados notaron la frecuencia. Una mezcla armónica de 52 hercios, conocida como el sonido más aislado del océano, ahora resonando a través del espacio. Era la nota final de la Voyager, replicada, redirigida y amplificada. ¿Hacia qué? Nadie podía decirlo, pero una cosa estaba clara. Algo había respondido, y cada antena en la Tierra ahora estaba escuchando, no por orden, sino por instinto, como si el mundo mismo acabara de recordar algo olvidado hace mucho tiempo, algo antiguo, algo que ya estaba escrito en las estrellas. Y así, después de décadas de vagar, la Voyager 2 se ha silenciado en el vacío. Ha hecho algo que nadie anticipó. No solo envió una imagen, sino que desveló una cortina que nunca supimos que estaba allí. Con una sola transmisión, sacudió los cimientos de lo que creíamos que era el espacio, un lugar vasto, frío e indiferente. Pero ahora sabemos que no está vacío ni desinteresado, está escuchando y observando, y tal vez siempre lo estuvo. La imagen nunca tuvo la intención de ser hermosa, era una advertencia, un susurro a través de todas las dimensiones rompiendo el vacío, no con fuerza, sino con intención. No sabemos aún si esa intención es dar la bienvenida, probar o juzgar, pero una cosa es segura, el mundo ahora es diferente, no por lo que vimos, sino porque fuimos vistos. Las estrellas pueden parecer quietas esta noche, el cielo puede parecer tan silencioso como siempre, pero algo allá afuera, algo antiguo, algo consciente, ahora conoce nuestro nombre, y ya ha respondido. La Voyager no fue solo un mensajero, fue un espejo, y en él, no solo encontramos una imagen del espacio, encontramos el reflejo de nuestro lugar dentro de él. Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, en algún lugar más allá de esas estrellas, algo miró hacia atrás y no parpadeó.